Ya. Oye, ¿y qué noticia estábamos hablando? ¿Queréis hablar? Una ficción, no sé, ¿cacharon el mostrador? Ah. Un profesor de historia de la Chile, que era doctorado en México, descubrieron anteayer que todos sus trabajos de la vida, incluso el doctorado, eran plagiados. Todos. Mira, 20 papers, Eran eran todos plagiados. Y cuando lo interpelaron, lo reconoció, dijo, sí, me descubrieron. Me acuerdo de un antiguo decano, weón. No me acuerdo qué institución era, pero era un decano. Es común. Uy, nos estamos interrumpiendo un poco, ¿no? No, pues sí, reunión de pauta, pues. ¿Sí? Estamos tocando, estamos tirando ideas. Pero el plagio así con las mentiras. Bueno, y salió en la portada de Tendencia. ¿Ah, sí? Él se llama Núñez, Rodrigo ¿Daniel? Núñez. Rodrigo Núñez, parece. Bueno, también salió una entrevista del diputado Giorgio Jackson a San Paolo, que El honorable. El honorable. Y eso también es plagio. Eso también es una ficción, es una mentira, porque él estaba vestido, no sé si vieron esa foto que lo entrevistó Matamala, y estaba vestido para arriba de terno y para abajo del buzo San Paoli, eso lo encontré notable. Sí, pues. Después ¿Y por qué es ficción? porque todos pensaban, los que estaban viendo la grabación, es que estaba vestido terno completo. Oye, dos cuestiones sabemos que son... que es un reconocido bullanguero. O sea, la ficción es la foto. Oye, pero dos cuestiones que son reales y vamos a tener que verlas, digamos, la cuestión de la Mónica González en Tolerancia Cero, primera vez que tienen en todos estos Nuestra años competencia. Súper competencia, pues. Nosotros tenemos mujeres desde que comenzamos. Sí, pues desde que comenzamos. Sí, pues tenemos Y bueno, en el fondo se retoma un poco el antiguo programa, que era Domicilio Conocido, donde estaba la Cristina Rossetti, creo. ¿Qué siglo era eso? Yo no lo Sí. No, ustedes yo creo que no nacían. Que yo soy el viejo acá, pues recuerden. No, por eso ¿Cierto? te preguntamos. Sí, no, estaba Villegas con la Rossetti y hacían muy buen programa cuando Villegas en el fondo no está capturado por el neoliberalismo. Oye, y la otra cuestión que fue interesante es que ahora se supo la cuestión de que Pinochet encubrió esta cuestión realmente. Bueno, era una cosa como totalmente obvia. Pero Miguel. No, pero es como, salió con el diario ayer, es como Pinochet encubrió la dictadura, una vacía. Pero lo interesante como para poder entrar a conversar es que en el fondo siempre los yanquis se meten, digamos, no sé, con un grado de oportunidad que es más o menos interesante siempre. Pero esta va a salir como en el Huffington Post, ¿o no? Claro, sí, pues sí. Creo que sí. Sí. Bueno, soy Miguel Ruiz Stool. Mi nombre es Nicolás Reed. Ivana Perich. Y juntos somos la comunidad de los iguales. Este es el capítulo número 20 creo, ¿no? Sí, así que cerramos. Así que no, estamos a punto de cumplir la mayoría. Un numerito enterito, porque en unos minutos debería estar bajando el diputado Giorgio Jackson. Bajando desde los cielos, el honorable. Desde los cielos, obvio. Por debe estar viendo el partido de la U. Pucha, a lo mejor. Que también debería estar. Bueno. ¿Contacto telefónico entonces? Bueno, si aquí el único... ¿Desde el estadio? No. Oye, ¿ustedes se han googleado? ¿Han buscado su nombre? Nunca. Yo te he googleado. Hay una bailarina que se llama Ivana Perich, que es rusa. Ah, mira. O croata, debe ser croata. ¿Giorgio te has buscado por Google? Acaba de llegar. Sí, me he buscado por Google muchas veces. O por Facebook. No, sí, por Facebook. ¿Hay otros George Jackson? Es que lo interesante es que hay Kenneth Jackson. ¿Hay Kenneth Jackson? Sí. Son negros, ¿o no? Hay varios. negros. Y Giorgio Jackson, hay un imitador italiano de Michael Jackson que se llama Giorgio Jackson. Sí, de hecho tiene un canal en YouTube. Y yo le cagué todos sus nick en todas las redes sociales, porque yo lo hice primero, entonces él es como Giorgio Jackson 1 en todas partes. Entonces es chistoso. Bueno, en Chile hay un Nicolás. Bienvenido, Giorgio. Oye, gracias por la invitación. En este programa siempre salud, digamos. Gracias por la invitación. Antes que todo, me gustaría, ¿cuál es tu pronóstico del partido de hoy, de la U? Está haciendo ahora. Está haciendo ahora en el Nacional, creo. Sí. Contra Rangers, ya estamos clasificados. Contra los rojinegros, pero yo espero que ganemos. Mira, con que ganemos ya sería superar estos primeros regulares comienzos de campeonatos. Así que con un 2-1, 1-0 yo estoy bien. Además un equipo B dentro de todo. Oye, el equipo de mi tierra natal, weón. No. Rangers, ¿qué tal? Rangers y de Colo Colo, nada peor. Pues, bueno, No, lo único bueno que tuvo Rangers alguna vez es el arquero. ¿El loco Perich? Pues. Sí, pues. Sí, tienes razón, era buen arquero. Bueno, hagamos un saludo por ¿Otro más? el ¿Otro honorable, más? sí. Otro. Que lo hago yo. Oye, que estoy bastante disminuido, estoy como con el cuello malo. ¿Qué te pasó, Giorgio? ¿Es alguna el cuello psicosomatización? bajando? ¿Onda esa onda? ¿Sí? No, estoy como, he estado contracturado un poco y todos los sábados juego una liga. Y la verdad es que hoy día estaba jugando la liga muy temprano, como a las 9:30 de la mañana, harto frío, entonces el cuello estaba contracturado y sin mucho calentamiento, y voy a disputar un cabezazo y quedé ahí sin poder mover más la cabeza y pedí cambio. Y perdieron. Y perdimos 2-0. ¿Y quién entró? ¿Boric entró por ti? No. Sonda. Lo tranca.
No, entró el que estaba afuera. Da lo mismo. Como... o sea, yo salí muy frustrado, así que no estaba tan preocupado de quién iba a entrar, sino más bien de por qué... Es el espíritu colectivo. Está buena la frase, entró el que estaba afuera, bueno. Entonces sería interesante saber quién entró para adentro. Claro. ¿Y es alguna somatización de algo lo que te pasó? Yo creo que sí. No, porque estaba contracturado desde la votación del proyecto de carrera docente. Estaba así como durmiendo mal. Basta ver los videos de la que genera, digamos, la propia comisión en el contexto de la Cámara. Sí, no, estuvo duro. Y ha sido un proceso difícil porque se mezcla un pisoteo histórico que han tenido los profes, un pésimo proceso de participación y prelegislativo del gobierno, un proyecto inicial que no respondía a lo que venían planteando los profesores, y bueno, después nosotros hemos intentado desde la comisión acercar posiciones, hemos hecho mucho esfuerzo, hemos ido a miles de asambleas, no miles, pero decenas de asambleas, y intentando recoger eso. Yo creo que hemos modificado muchas cosas para bien, y por eso la decisión no era fácil, era postergar con la incertidumbre un año de que no se iba a poder legislar. Pero quizá una de las críticas que... O ir a pelear a la comisión. No. Sí, yo no sé si es real, pero una de las críticas que al menos se ha filtrado desde la prensa y que incluso cierto sector, digamos, del colegio de profesores, sobre todo el disidente, como que acusa de que en el fondo es demasiado todavía de orden económico, neoliberal, incluso, digamos, ¿no? el carácter de la reforma. Sí, que se fijan determinados parámetros. Yo no comparto, sí. O sea, yo creo que hay veces donde uno tiene que hacer la crítica a cómo viene un proyecto, y yo creo que el modelo chileno es sumamente neoliberal en casi todos sus aspectos, pero en particular en este proyecto, después de que le hicimos se le llamó rediseño, esa fue como la cuña que se reinstaló, yo siento que estamos encaminados a un buen proyecto de ley. Faltan muchas cosas. A mí me encantaría que fueran 50 horas lectivas, 50 no lectivas, pero no se llega a la meta por un tema presupuestario, que a mí me gustaría que fuera más. Claro. Pero eso no determina el carácter neoliberal o no neoliberal, porque es una meta que no alcanzaste, ¿no? Pero la dirección va hacia allá. Por otro lado, el tema más conflictivo, o los dos temas, yo creo, centrales, si quieren podemos entrar en detalle, pero quizás más técnico, tiene que ver con si es que tú puedes asociar parte de la remuneración de un trabajador, en este caso de un profesor, a algún tipo de evaluación, ¿no? A su rol individual. Y ese es uno de los cuestionamientos más grandes. Y por otro lado está el cuestionamiento del agobio laboral, de cómo las condiciones del profesor se han dado y para eso el número de alumnos por sala, etcétera, etcétera. Hay otros aspectos que tienen que ver más bien con la educación en sí mismo, con básicamente la Ley General de Educación y cómo la Constitución se refiere a la educación, que muchos lo tratan de meter en el mismo saco, como, bueno, ¿para qué es la educación? Y evidentemente no se puede discutir todo eso en un proyecto que lo que tiene por objeto es regular la carrera docente. La carrera docente ha sido insertada en una discusión ideológica sobre la educación. Claro, y hay muchos las partes están definidas hace rato. Digamos. Claro, y hay muchos aspectos en los que yo le encuentro razón en la crítica a los profesores, sobre el CIMSE, por ejemplo, pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo entendemos una agencia de calidad, y cambiamos la agencia de calidad, está bien, pero se mezclan las cosas que le competen al profesor porque está inmerso en un sistema versus aquellas cosas que se refieren a su propia labor. Entonces, en el fondo, el profesor de colegio, su vida está dedicada a... Su vida se confunde con su trabajo. Obvio. En el fondo, cuando uno regula una carrera docente, está regulando también la vida del profesor. Sus horarios son mucho más... O sea, su trabajo depende mucho más de su horario de vida, en el fondo, sus horarios de... Pero por lo mismo yo creo que... Profesor universitario, por ejemplo. O sea, yo me he metido, imagínate, en el proyecto muy a fondo, y lo hemos intentado cambiar, y de hecho ahora estamos trabajando en cómo las indicaciones pueden ser fieles a los compromisos que adquirimos con los profes, y espero que así sea. O sea, estoy en verdad haciendo propuestas de indicaciones que vayan exactamente en la línea de los que los profesores nos plantearon a nosotros, sin perjuicio que hay cosas que no vamos a llegar porque no nos podemos comprometer, porque, qué sé yo, dependía de recursos que nosotros no tenemos cómo inyectarle, pero por así decirlo, el corazón del proyecto, que ponía mucha desconfianza en el profe, yo creo que lo hemos modificado, y yo me siento tranquilo con eso. Solo que el hecho que esto haya generado una movilización muy grande, que cuando ya estás en el día 30 de la movilización y sale un acuerdo desde la Cámara de Diputados, tú no confías mucho en que eso se vaya ni realizar, ni estás con mucha predisposición a escuchar lo que está en ese
en ese acuerdo. Entonces se generó por así decirlo, una polarización de grupo, como le dicen los psiquiatras o psicólogos, al punto en que ya no había puente. Pero yo me junté a conversar con gente de la disidencia. Cuando iba a la asamblea y gente estaba totalmente en contra, me sentaba un rato, conversaba con ellos los detalles. Había muchos mitos con respecto al proyecto y después se tranquilizaban. Entonces yo estaba con sensaciones encontradas en la Cámara de Diputados, las galerías divididas, parecían barras, pero ambas muy irracionales, porque por un lado era como la barra más asociada como al oficialismo, que cualquier persona decía cualquier cosa y al final decía apruebo, y todo. Y el otro lado cualquier persona decía rechazo y decía o pifiaba cuando alguien aprobaba. Entonces era una lógica muy binaria. Parecía discurso de Piñera del 21 de mayo. Sí, era muy binario, como que no se entendía lo que estaba detrás. Bueno, binario como nuestro sistema representativo, digamos, entonces obvio que... Sí, que pero como si las decisiones políticas que se manifiestan y se articulan a través de un voto de aprobación o rechazo, o sea, los caminos son binarios, pero la construcción no es binaria. La construcción es mucho más compleja que un sí y un no. Entonces eso es lo que de repente frustra. Pero bueno, por eso llegué a la Tortícolis, que es la que estoy hoy día. Oye, yo justo iba a decir que estoy empeñada en no profundizar esa Tortícolis y dejar de hablar de carrera docente. Muy bien. Pero la única cuestión que te quería preguntar, la cuestión de tu colega Castro. ¿Cómo has visto su comportamiento? Camila, en el fondo, dijo algo bastante fuerte, que era un oportunista, hasta donde recuerdo, ¿no? Sí, a mí no me gusta... A mí me enseñaron de chico que pero no lo he cumplido mucho en mi vida, pero ahora quería hacer una excepción, que cuando no tienes nada bueno de decir de alguien, mejor callarte. Mejor callar. Sí, me parece muy prudente. Así que salud. Salud, ya, sería todo. Sería todo. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablemos de un rato. Igual van a salir, igual van a No, perder. pero tú estás hablando del plagio. Sí, pues yo sé que a Giorgio le interesa mucho el asunto de las ideas libres, de la cultura libre. Exacto. Y de los derechos de autor o no, digamos. En esta época del copyleft, ¿tú crees que existe plagios? Es que, o sea, yo creo en la autoría. Yo es algo en lo que creo. Que alguien puede tener una idea y que debe reconocérsele como una persona que creó algo nuevo, que innovó. ¿Pero qué es un plagio? Porque esta típica idea... Pero es que el plagio, más que la idea, repetirla, lo cual yo repito todo el rato ideas, de hecho el lenguaje que yo hablo es repetición de alguien que alguna vez creó el lenguaje. No lo patentó, ese fue su problema. Esa fue una gran virtud. O sea, gracias a eso hablamos, si no seríamos todos analfabetos. O más habíamos creativos inventado todavía. otro idioma. Claro. ¿Quién sabe? Si no bueno, el problema es que el copiar algo no es el problema bajo las normas actuales, sino el no hacer mención a quién es el autor. Porque si es que una persona dice, mira, todo esto es dicho por tal persona y yo quiero adherir a eso. O sea, ¿tú crees en la propiedad intelectual? No. Y digo propiedad... Claro, porque alguien es a suya. propósito. No creo en la propiedad intelectual, pero creo que la propiedad intelectual hoy día se entiende de muchas maneras y una de ellas es distinto reconocer autoría a alguien, que pueden haber autorías múltiples. Por ejemplo, si es que estamos acá y se nos ocurre inventar, no sé, una figura geométrica que no existe, y en otra parte del mundo alguien llega a través de otros caminos a la misma figura, ambos pueden ser reconocidos como autores, independiente de que eso quede libre a la humanidad. Entonces, distinto es reconocer la autoría a alguien a disponer de que los estados, a través de sus fuerzas represoras, sistema judicial, etcétera, puedan privar de libertad o condenar a alguien por reproducir. De hecho, hace muchos años... Porque la regla en juicio es decir, o sea, digamos, para que no sea plagio, es decir quién es el autor. Claro. No, de hecho, hace pero mucho yo tiempo digo la reproducción, y no tiene que ver solamente con... yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esta obra corresponde a Sony y ponerla en todas partes y no te dejan. De hecho, creo, la vez pasada escuché, no lo he revisado rigurosamente, pero que ser DJ es algo ilegal en Chile. O sea, reproducir y cobrar en un local por reproducir música que no es de tu autoría, te pueden llevar preso. A menos que hagas un remix, que eso es parte de una obra nueva. No tengo idea de ese detalle, pero yo creo que, o sea, al final, mira, más allá del detalle de un plagio de un qué sé yo, un paper o de una canción, yo creo que tenemos que analizar
qué significa que algo intangible como algo creado artísticamente, intelectualmente, etcétera, pueda entenderse como algo restrictivo, privativo. Claro. Porque cuando alguien, no sé, pues yo tengo un vaso, es competitivo, es escaso. No podemos los dos tener el mismo vaso, no tenemos ninguna forma. Con las ideas sí. Entonces se rompe. Pero es que hay un punto interesante. Se rompe el concepto de la escasez. Porque es interesante lo que decís tú. Pues yo no puedo tener el mismo vaso que tú, porque por una cosa de volumen, por una cosa de materialidad. Pero uno puede cuestionar que nosotros podamos tener la misma idea, porque en el fondo cuando vemos una idea que es distinta, que no la creo ninguno de los dos, la adoptamos de maneras distintas, porque nuestras biografías son distintas, porque nuestro modo de ver el mundo son distintos. Entonces no sé si podemos decir que es la misma idea, la que yo te robo. El que yo la diga ya tiene otro valor. Y por eso tampoco es tan exacto ocupar la palabra copiar. Claro, no es una copia. Y por eso, solamente dicho didáctica. sea de paso, hace mucho tiempo que en muchas de las grandes disciplinas, química, física, incluso economía, la verdad sea dicha que el premio Nobel no se lo saca una persona, sino que se lo saca un equipo. Pero y más aún, 4, 5. Más aún, si es que uno fuera estricto con el concepto de propiedad, cuando una persona crea algo, lo crea a partir de un conocimiento previo. Por lo tanto, el valor agregado que hace esa persona, por así decirlo, lo voy a poner en términos muy económicos. Me acaban de mostrar que la U va perdiendo 1-0. Pero la U siempre va perdiendo. Lo vamos a poner. Ganamos siempre. Bueno, como iba diciendo, el solo hecho de que las creaciones sean simplemente un extra de frontera de la creación y todo lo acumulado fue ocupado para ese extra, haría que cada propiedad en realidad fuera una fracción solamente del autor y todo el resto de la propiedad, o sea, como que uno sería accionista de un porcentaje minoritario al crear algo, si es que lo pusieran en esos términos. Entonces, se desvanece por distintos puntos de vista en términos incluso del lenguaje. Pero uno es propietario de esa acción. La propiedad. No, pero estoy tratando de ser burdo con el argumento, pero más allá de eso, la decisión política de si es que uno quiere adoptar o no esa concepción de que algo puede ser privativo para los otros por el hecho de ser creado por alguien y que ese alguien pueda disponer de los organismos del Estado para privarle el acceso al resto y mantenerlo seguro, a mí me parece que es contrario a la idea de una economía del siglo XXI, del conocimiento. Ahora, convengamos que hay ciertos conceptos de propiedad que están basados en el reconocimiento de otro. O sea, me alata como citar y todo, pero Hegel, o sea, la idea de propiedad en Hegel está en la base de la idea de reconocimiento. Tú no tienes propiedad si otro no te reconoce. Claro. Eso, tu extensión, digamos, que es el objeto. Hoy día la sociedad reconoce la propiedad, así se reconoce, si no, no existiría la propiedad. No, pero es comunitaria, a eso me refiero. Si el otro no reconoce que esa extensión es tuya, claro, no existiría. Claro. Entonces, el mismo reconocimiento de autoría en algún sentido puede ser un reconocimiento de que algo es tuyo. Y entonces sí hay un concepto ahí que subyace es que el tema, de propiedad. El tema es cómo hacemos que esa propiedad sea colectiva. Y ahí voy al ámbito más político. Las formas de financiamiento de la creación de conocimiento actualmente están absolutamente privatizadas y dependen del riesgo que quiera asumir cada persona o las corporaciones para poder crear ese conocimiento. La disquera, la farmacéutica, y todos basan la creación en el riesgo de capital privado. Y eso trae un problema que, obviamente, si es que uno legitima ese modelo de creación, lo que tiene que entregar son garantías para que haya un retorno de esa inversión. Por lo tanto, ese retorno siempre se privatiza, siempre es privado. En cambio, si es que encontramos y logramos encontrar un modelo que yo todavía no se me ocurre muy bien, pero un modelo que permita que el conocimiento y los creadores, los científicos, los músicos, etcétera, logren encontrar una forma de subsistencia, de vida, de trabajo, donde se les remunere para poder crear sin controles estatales de censura ni nada por el estilo. Tú podrías hacer que ese conocimiento después se multiplicara sin tener que exigirle a la demanda, a los, entre comillas, consumidores que sean los que financien esto. Exactamente. A medida como que van comprando. Claro, pero quizá son planos un poco distintos, porque cuando yo estoy, no sé, este profesor que hablábamos al comienzo, que plagió todos los papers que dejé con su vida, que él contaba que cambiaba un par de palabras y que si yo los publicaba. No, pero es distinto a la persona que descarga una canción de, no sé. No, pero es que esa persona es una persona mentirosa, o sea, bajo un modelo distinto, él podría perfectamente ser reconocido como un
intelectual si es que es capaz de citar perfectamente y articular conocimiento nuevo a partir de las citas, como lo son muchos académicos. Pero el problema es que él mintió, él articuló, él trató de crear su fama con fama de otro, porque, y eso no tiene que ver tanto con la propiedad intelectual. No, pero ahí estamos hablando perfectamente de... o sea, a mí lo que me llamó la atención era que había mucha gente que citaba los trabajos de este profesor, y lo encontraban textos maravillosos, etcétera, cuando publicaban libros citaban a este profesor, pero no citaban los originales. Y en el fondo los originales se enteraron de esto y me dijeron, puta, no sabía que ese trabajo había sido tan valioso para alguien, ¿cachai? Como que hay una especie de reconocimiento moral, pero también es un robo, o sea, en el fondo ese robo que le está ocurriendo al original, digamos, bueno, que es distinta a la persona que descarta una canción, insisto. Sí, y no solo una canción, yo creo que si es que vamos a los problemas sociales más importantes, porque puede para nuestros oyentes, no, ¿cómo les dicen ustedes a su audiencia? Como Christian Barken, radio escuchas. Los radio escuchas. Si es que a su YouTube escuchas. Claro, sí, pues. Si es que a los youtubers que están escuchando les parece un poco superficial hablar del tema de que la descarga una música o hablemos de cómo hoy día no pueden acceder a medicamentos que en el fondo hay gente que pierde la vida por no poder tomar un medicamento porque estáis pagando el costo de la patente, no el costo de producción. El costo de producción de un medicamento es marginal, cuesta, qué sé yo, 10 pesos y te lo venden a 3 millones de pesos. Entonces, ahí, es un negocio mundial. O sea, estamos hablando de ese tipo de problemas sociales, estamos hablando del acceso a los libros para los niños. O sea, yo no entiendo realmente cómo todavía no somos capaces, o sea, en verdad lo entiendo, porque sé cómo se ha dado el proceso de lobby por parte de todas las corporaciones creativas o la industria creativa, pero yo no entiendo cómo no nos hemos rebelado frente a esa situación. O sea, yo creo que pero el hecho de que exista de Pirate Bay y todas estas cosas también es un modo de rebelarse, ¿no? Por supuesto. O sea, todavía no logramos descargar las patentes de los... No, a lo que me refiero, más que rebelarse contra y tratar de poner en contraposición al creador, que muchas veces está precarizado, contra el, entre comillas, consumidor de cultura en todas sus expresiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es concientizar en torno a que no puede seguir un modelo de creación así, donde seamos tratados como ladrones por querer acceder a la cultura que debiese ser libre. Entonces, esa rebelión más política en la que yo creo, o sea, si es que en el siglo XIX y XX hablar de socialismo era hablar de sociabilizar los medios de producción, ¿ya? Hoy día el medio de producción es la información, es la cultura, y tenemos que socializarlo. O sea, ¿tú crees que el socialismo del siglo XXI, para mí, es terminar con la democracia en el fondo? Por supuesto. O sea, si la gente no tiene acceso a la información, ¿cómo va a poder decidir lo que es mejor para la comunidad, ¿no? O sea, por supuesto, ¿cómo va a poder o sea, cada vez más no vas a poder vivir o sea, no vas a poder acceder a las oportunidades y a los beneficios que te puede dar la vida sin que la cultura sea libre. Y yo estoy convencido de esa disyuntiva evolutiva. ¿Qué te parecen los hackers? Tú eres hacker, ¿o no? Bajo el nickname Giorgio Jackson no soy hacker. Por supuesto. Exactamente. ¿Y quién es? Solo te podría contestar hasta ahí. Pero ¿qué opináis de los hackers? Bueno, hay hackers activistas y hay hackers... Me encantan los hackers. Yo soy. No, yo nunca diría algo así. Pero yo creo en la ética hacker. Hay un libro de Pekka Himanen. Pekka Himanen, muy bueno, sí. Que se llama La ética del hacker. Que yo lo recomiendo porque ser hacker no significa ser ladrón. Ser hacker es un emancipador. Ocupar el tiempo de manera diferente. Es un emancipador. Y yo creo que... Yo creo en esa profesión. Hay una serie que la recomiendo para todos los que les interese algo y los que hayan escuchado hasta ahora, porque significa que no lo hemos lateado tanto como para que sigan escuchando, que se llama Mr. Robots, que va como en su quinto capítulo de la primera temporada, y es espectacular. Es sobre hackers. Sí, en particular sobre un hacker y los dilemas que enfrenta un hacker. Está buenísimo. Bajo esa perspectiva, ¿cuál sería el rol del Estado en esta nueva clase de socialismo, en el fondo, que tendría que construir cultura? Tendría que ser capaz de... Pero también de los medios de comunicación para que en el fondo se migre, digamos, ¿no?, esa información. Sí, y hay una disyuntiva difícil de resolver, donde... Y yo no he logrado respuesta. ¿Qué pasa si que el Estado somos todos, así que yo no hablo como un gran hermano, sino el Estado, la sociedad dice... Vamos a financiar la creación de conocimiento, ya sea conocimiento, música, audiovisual, farmacéutico, científico, etcétera, etcétera. ¿A quién financia? ¿Cuáles son los criterios para definir a quién financia y a quién no financia, por lo tanto, entre comillas, censura?
o le impide desarrollarse en ese ámbito. Porque es una disyuntiva difícil, porque alguien podría decir, no, pero tú no quedaste con financiamiento, igual podrías crear si quisieras. Claro. Pero que crearía con medios privados y después cómo accedería a un bienestar, tendría que venderlo y por lo tanto hacer privativo eso, y para que pueda venderlo y que sea privativo tendrías que disponer de las fuerzas públicas y de orden y de la justicia para encerrar a la gente que no cumpliera eso. Entonces volvemos al mismo problema. Y yo ahí no encuentro una solución, pero sí sé que el problema hoy es mayor al que viene después. Pero eso es decir que profundamente nuestro sistema es de alguna manera socialista, pero que las trabas burocráticas lo convierten en un neoliberalismo. Más que burocráticas, son trabas políticas. ¿Por qué? Porque es el criterio, no es el mecanismo, no es la tecnología para distribuir los recursos, es qué criterios se ocupan para poder hacer que alguien pueda tener acceso a ese financiamiento. Sorteo. Azar, así como en la democracia griega antigua. Porque si no, uno entonces tendría que decir que hay alguien que tiene una configuración especial, o es un talentoso, un gallo que tiene un don. Entonces, si es que uno entiende la democracia, y esto puede sonar un poco neoliberal, pero démosle una vuelta para ver si es que lo es efectivamente. Sí, somos la comunidad de los iguales, pensemos la idea. Sí, pensemos, pensamiento libre. ¿Qué pasa si es que entendemos la democracia a tal punto en que le damos poder de definición de estos ideales a la misma gente? Claro. Es decir, le entregamos, por así decirlo, especies de bitcoins a toda la gente, a toda la... para que hagan lo a que todo quieran, nuestro país, para que les diga, mira, ¿sabes qué? Sin perjuicio con que hayan premios para los que mejores producciones hagan y que hayan criterios políticos para financiar ciertas cosas que un gobierno de turno quiera, que está en su legítimo derecho, cada persona va a tener una cierta cantidad de recursos para poder financiar el arte popular que ellos, el arte que ellos determinen, o la ciencia que ellos determinen, y que la gente vaya yo investigando. Creo que uno de los problemas del sistema actual es que uno parcela. Y entonces dice, uno tiene que financiar específicamente con un fin que es producir cultura. Yo la verdad es que creo que si las condiciones mínimas están satisfechas, es decir, salud gratis, educación gratis y todas esas cosas gratis, derechos sociales gratis, lo demás viene por añadidura. Claro. Por ejemplo, Inglaterra. O sea, los artistas no necesitarían ganar millones de dólares. Claro, exacto. Bueno, es verdad. Darían gratis su música. Y entonces yo creo que uno de los problemas... Claro. No gratis, es que yo no digo gratis. Yo creo que la gente merece una retribución por su trabajo. La pregunta es si es que esa retribución viene dada por la gente que puede acceder, por lo tanto, los que tienen más recursos y por lo tanto es regresivo, y que los que no tienen los recursos y quieren acceder y tratan... Es que yo hice que la segregación, por ejemplo, en los colegios, naturalmente el gallo talentoso va a compartir su idea con el menos talentoso, entre comillas. Yo no soy tan confiado en la raza humana. Raza. Kantiano. Cree en el mal radical, digamos. No, quizá un modelo como... yo no creo que se dé. Claro. Sí, siempre va a haber alguien que no lo quiera hacer. La pregunta por el criterio de distribución. Hay un modelo institucional que es interesante, que es el de la CNRS, por ejemplo, en Francia. En donde tú, ¿para lo audiovisual? ¿Perdón? No para las artes, sino que para el desarrollo de la academia. Ajá. Quizás ahí puede haber un buen modelo. Sí. Explícalo, Miguel. Que tiene que ver en el fondo con el hecho de que tú no concursas no vas a concursar por concursos particulares cada vez, qué sé yo, por ejemplo acá en Chile el Fondesi, en sus distintas modalidades, sino que en el fondo te vuelves un investigador de la CNRS. Sí. Lo mismo sucede más o menos, quizás con una práctica... Si estáis adentro, puedes investigar lo que queráis. Exactamente. Pero claro... Pero si es una investigación mala, te pueden estar, me imagino. Pero con el tiempo. Tiene que perdurar en el tiempo, en el fondo, tu mala, por decirlo así, tu mala gestión. Te evalúan, como a los profesores. Sí, pero partiendo de la base que ningún modelo va a ser perfecto. Yo creo que partiendo de la base que ningún modelo va a ser perfecto y que hay que buscar uno que sea mejor que el de ahora. Y que no solo mejor marginalmente, sino que estructuralmente sea algo distinto y mejor. Yo creo que podemos llegar a una solución distinta. El problema es que hay muchos intereses corporativos que se van a oponer. De partida, o sea, no solo las farmacéuticas y lo obvio, las industrias que viven de esto masivamente y que más lucran, sino también los pequeños. Los artistas no creen en esto. Yo lo he conversado con creadores audiovisuales, creadores musicales, y les cuesta entender un modelo así, porque no se imaginan de dónde sacarían los recursos para poder vivir. Y es entendible. La pregunta es cómo conversamos con ese mundo. Yo estoy con la Ivana, le robo la idea a la Ivana. Y también se la robo un poco no se la roba, la repites.
a Sergio Parra cuando estuvo acá en el programa, que claro, o sea, yo estoy con la gana desde el punto de vista desde abajo, de que una vez satisfechas todas las condiciones, las necesidades básicas, la gente no necesita mucho más allá, pero en un sistema neoliberal como el nuestro, existe la cuestión del lujo. Entonces, el que comienza a ser artista, está pensando en el lujo, está pensando en tener millones de dólares, está pensando en tener un yate y tenerlo lleno de minas tetonas. Pero el problema es ese, que en el fondo hay una mentalidad del lujo, que es lo que instauró el neoliberalismo en Chile. Y ese es el problema, yo creo. No es tanto como de que los pobres artistas no ganen nada. El punto es que tienen que ganar algo, pero no tienen que pensar en nadie, no son los artistas. Pero yo no tengo problema con... Es que, claro, la palabra lujo hoy día suena mal, pero yo no tengo problema con que el humano tenga ambiciones de mayor bienestar. Claro, pero tener 7 aviones... Pero entre los aviones, ¿qué es lo que necesita? No, pero por ejemplo, estamos tomándonos un vino que es un lujo. Claro, no, sí. No, yo no digo que esto sea malo. O sea, tampoco bueno, pero esto puede ser un lujo para el 90% de la población. Entonces, totalmente. O este celular puede ser un lujo. Entonces, yo no tengo problema con que el humano tenga una ambición de mayor bienestar. Ferrari curado, no sé. No, eso es una estupidez, no es un lujo. A mí me encantan los autos. Pero es un lujo que te puedes dar, digamos, pero yo no voy a eso. Yo no tengo un problema con eso. Tengo un problema con la desigualdad del acceso. Y la desigualdad del acceso en todo sentido. Entonces, la cultura, cuando es privatizada, su modelo se basa en que algunos no accedan. Y eso a mí me parece estructuralmente... Pero buscar un criterio es necesariamente excluir a alguno. Algún creador, no algún receptor. Exacto. Que es distinto. Es que yo creo que no, po. Porque, o sea, justamente está ahí entrampado porque no sabéis dilucidar cuál es el criterio. Sí. Y yo creo que está ahí entrampado justamente porque te das cuenta que el criterio discrimina. Siempre. Claro. Y entonces vaya a tener que discriminar entre creadores. ¿Cómo determináis cuando alguien es creador? Cuando creó una obra anterior. Pero, por ejemplo, el modelo de las universidades, por ponerlo de una manera, ellos son creadores de conocimiento. El problema es que los papers hoy día se privatizan en las revistas y después ni siquiera ellos pueden acceder a sus propios papers, que es una locura. Claro, la cuestión de la base de datos, pero si es que uno piensa en un modelo distribuido, autónomo, es decir, las universidades son autónomas, tienen sus modelos de democratización interna, ellos definen qué investigan, cómo contratan a la gente, etcétera. Si que tú pensas en un modelo así, oye, funciona para algunas áreas, quizás no todas. Pero para el área científica podría funcionar, para el área de las ciencias sociales, para el área de la investigación artística en alguna medida. Porque son series distribuidas de manera súper, o sea, no centralizadas, súper descentralizadas. Y creo que es interesante si tú piensas en una red global, no nacional. Sí, el punto es que para ser académico en una universidad concursáis y tenéis que ser doctor. Exactamente, y nadie lo encuentra injusto hoy día. Y detrás de todo eso hay todo un mecanismo. Pero por eso, nadie lo encuentra injusto. Pero... Yo creo que no es un buen... O sea, yo creo que los doctorados ahora se compran, algunos. Entonces... O sea, insisto, la cuestión del criterio es problemática en sí misma. Es un mal menos malo del que vivimos ahora, creo, que es privar a la gente del acceso al conocimiento. Pero en fin, yo creo en borrar el concepto de propiedad intelectual, borrarlo, que no exista, que ningún Estado pueda perseguir a alguien por copiar una idea. Eso. Sí. Bueno, es una discusión del mundo de lo académico, hay como pero en Chile una mayoría. En Chile no hay nada de eso. No, en Chile no hay nada. Es que no hay discusión. En Chile, ¿Y tú lo vas a promover en tu condición de honorable? Siempre cuando pueda. De hecho, por eso estuve tan en contra del tratado. ¿Pero vas a proponer alguna modificación de la ley de propiedad intelectual o no te interesa? Sí, me interesa, solo que no sé cómo abordarlo. Creo que necesitamos Hagamos una comisión acá. No, necesitamos poco a poco... O sea, porque presentar una ley puede ser testimonial y puede ser voluntarista. Lo que yo necesito es que haya un cambio hegemónico previo para que la ley pueda discutirse, o si no, no va a tener ningún sentido discutirla siquiera. Nueva constitución. Ni siquiera. No, yo lo que me refiero es que necesitamos que haga crisis en el sentido común el tema de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el tema de los remedios podría ser un buen tema por donde entrar. Muy buen tema, sí. La gente no le gusta. Insisto que el tema de las patentes, o sea, no sé si es distinto, es una consecuencia, pero no creo que sea el problema. Porque si elimináis las patentes, seguís teniendo otro problema. ¿Cuál? Que es justamente el de la propiedad, porque sigue habiendo propiedad. Pero no hay consecuencias, por lo tanto la propiedad se diluye, o sea, no tiene... Es puro reconocimiento. Es el puro reconocimiento. No hay consecuencia en el acceso a la gente. ¿Quién te va a reclamar? El artista, el único que te va a reclamar. El artista te va a decir, me reconoce, pero la gente se roba, entre comillas, mi idea y no le pasa nada. Es que también hay todo un rollo particularmente en la industria
farmacológica y todo un problema, o todo un asunto con la muerte. Que insisto que es global, ¿eh? O sea, la idea es que ellos ganan plata cuando muere gente. O sea, si la gente no estuviera muriendo, no estarían ganando plata. Ese es todo el punto. O sea, el problema es peor si pensamos como Salfate, un segundo. Que a veces es bueno. Yo no soy muy de eso, pero en este caso yo creo que aplica. Piensa si es que tú tuvieras una farmacéutica y tu objetivo es maximizar tus utilidades. ¿Por qué te interesa que alguien se sane completamente? Por eso, lo mantenés toda tu vida. Pero ojalá que no se muera. No quieres que se muera. No, claro. Tampoco te conviene. ¿Para qué tome más remedio? Pero y si es que un investigador tuyo descubre un remedio que le permite salvarse de una vez la vida, no te conviene. La cura para el cáncer está. No te conviene. Claro. O sea, y yo no lo digo, no lo estoy pensando, pero estoy pensando solamente en lógica. Si es que mi negocio fuera ese, sepulto esa información. Ahora, lo mismo con por ejemplo, con las patentes eléctricas. Si es que alguien descubre una forma de que el agua se transforme en electricidad así de la nada. El típico caso de Nikola Tesla, que descubrió... Exactamente. Exactamente. Si es que tú pudieras descubrir eso y terminaras con el negocio del petróleo, mueres al día siguiente de una forma misteriosa. O sea, como le pasó a Nikola Tesla. Entonces, pensemos como... No pensemos más allá de lo complejo, sino que de que hoy día hay un gran interés corporativo en que esto no se discuta. Entonces crees que la gente es mala, digamos. Este argumento bien facho en ese documental Obsolescencia Programada, no sé si lo han visto, pero el argumento ¿Por qué el documental es bien facho? No, el argumento que... el documental no es facho para nada. No es facho. Digo, hay un argumento que el documental expresa de los opositores no sé, a la panty que nunca se rompe o a la luz que nunca se apaga. Nadie lo crearía si es que no hubiera patente. Claro, es una traba para la innovación. Claro. Es al revés. Qué fascismo. No, ese es el argumento facho. Pero yo creo que eso está bien instalado. Hoy día decimos fascismo, pero yo creo que a mucha gente le hace sentido ese argumento. Porque necesitamos retribución bajo esta lógica de invertir para poder retribuir. Claro, ¿Qué incentivo habría? El problema es que el crecimiento, o sea, de partida hasta el siglo XVII, todo lo que creó la humanidad fue sin patente. Por lo tanto, hubo innovación. O sea, la rueda, no sé, muchas cosas. Bueno, pero los argumentos dicen que la mayor innovación ha sido en los últimos años, que es precisamente con patentes. Es con patentes, pero el problema es que la innovación se da mucho más si es que tú tienes una base de personas que tienen un nivel de conocimiento mayor. Entonces, tú hoy día, solo los que acceden a un nivel de información privativo son los que están habilitados para innovar. Entonces, si es que tú extiendes esa base a todos, básicamente tienes una probabilidad de innovación mucho mayor. Entonces los innovadores están en todos lados, que es lo que ha pasado con Internet. Por algo Internet ha generado tanta innovación. Pero también Internet es gratis, sobreproducido es información libre. también. A ver, nadie me carga la palabra innovación, a pesar de los muy buenos argumentos de Meller. Pero... ¿De quién? Sí, Patricio Meller. Meller. Sí. Pero la innovación es una palabra que hay que apropiársela, ¿no? Hay que apropiársela, sí, pues, sin duda, hay que hacerlo. Pero en el estado actual de la cosa, con las estructuras en el fondo que te habilitan y te hacen desarrollar la innovación, creo que todavía está, como bien decís tú, digamos, muy guiado por beneficio a nivel de mercado. Sin duda alguna. Pero, bueno, por lo mismo, no sé, pues sí que... O sea, aparte un dato, ¿no? El CONICET, ¿cuál de todos los instrumentos de productividad académica o con los cuales tú mides el rendimiento de productividad académica sigue siendo el máximo el desarrollo de una patente? Sí. O sea, para un biólogo publicar una ISI es lo más sencillo del mundo. Para un humanista es complejo, más complejo. Pero piensa en las herramientas de innovación, por ejemplo, y que no son privativas. Wikipedia. O sea, ¿cuánta innovación ha habido porque gente ha tenido acceso al conocimiento de Wikipedia? Claro. Piensa en los servidores que corren el 80% de los computadores del mundo, que son, o sea, de las páginas web son todos software libre. Y ocupan base de datos con software libre. ¿Por qué? Porque hubo gente que estuvo dispuesta a entregar su trabajo en pos de una causa y eso habilitó a gente a poder trabajar libremente y generar innovación. Entonces, el argumento de la innovación como y prerequisito para la innovación, la patente, para mí vale huevo. Sí, estoy de acuerdo contigo en el fondo. Sí. Huevo. Oye, a propósito pero de vamos a hablar de otro tema. Oye, a propósito de ideas, ¿cómo está Revolución Democrática? ¿Van a hacer partido o no van a hacer partido? Vamos a hacer partido la próxima semana. ¿Y cuál semana? va a ser su rol dentro del conclave del lunes 3 de agosto? Digamos? No tenemos rol. ¿Qué? No, pues pero si está metido en... O sea, para nadie es un secreto, digamos, ¿no? No, pero nosotros no participamos de esos cónclaves, de verdad. O sea, participan del aparato público, pero tampoco... No... es una situación ambivalente. Porque, porque no formamos parte de las decisiones políticas del gobierno, pero sí tenemos militantes hartos participando del aparato público. Entonces, de alguna manera, gozamos del privilegio de poder incidir en varias agendas.
y particularmente en educación. Los otros cargos son con menos relevancia política que los que están en educación y están aprendiendo el servicio público, lo cual me parece sumamente bien, pero no tomamos las definiciones, solamente incidimos. Pero en el lunes no tenemos ningún tipo de participación, no hay nadie de Revolución Democrática que pueda ir a ese cónclave. ¿Y qué nivel de responsabilidad? O sea, porque esa sutileza, digamos, incidimos pero no tomamos la decisión, ¿qué nivel de responsabilidad tienen entonces en la incidencia? Proponemos y el resultado es nos frustramos porque no se está proponiendo, o sea, no se está ejecutando lo que proponemos, o llevamos adelante lo que proponemos y bacán. O sea, son consecuencias psicológicas y políticas. No, pero obviamente son políticas también. O sea, es quedarse en el límite. O sea, como decir, estamos en el edge, estamos en el límite. O sea, es no asumir la responsabilidad en el fondo, porque es decir, oye, nosotros tenemos posibilidad de incidir, pero si es que nuestra idea, que nadie sabe qué es, porque eso no asumir la responsabilidad, pero tampoco llevarse los créditos. O sea, nosotros no nos vamos a poder llevar los créditos porque tampoco vamos a poder decir esa es la idea que nosotros no, pero no incidimos en que inteligente. Tal... No, es inteligente. No sé si es inteligente o no, es la definición que tuvimos porque no somos parte, y nadie podría decir que somos parte de la coalición de gobierno, pero sí somos parte de algunas estructuras del gobierno. Y eso tampoco lo de las conversaciones internas también. Sí, pues pero eso me permite la libertad a mí, en el Parlamento, de poder rechazar el proyecto que se me dé la gana sin tener que darle explicaciones a nadie. Y tengo la impresión de que la mayoría en Revolución Democrática son jóvenes y está bueno que hagan una especie como de residencia para poder en el fondo entender cómo se maneja. Obviamente que es algo importante. Obvio que es algo importante. ¿no? Entonces, ¿se viene el partido RD o no? Ahora vamos a hacer partido, sí. O sea, tenemos que juntar la firma, no puedo ser tan patudo. Tiene que ser antes de Egópolis. Egópolis. No, ellos también están en eso. Pero mira, lo interesante es que... ¿PRD o no? El PRD, sí, partido de la Revolución Democrática. Buena, PLR. No, PLR, no. No. Revolución Democrática, lo que queremos es que tenemos que juntar firmas. Obviamente. RD nomás. RD, Revolución Democrática, o un partido. Sí. Un partido. Pero es delesiano. No, pero es distinto partido de Revolución Democrática que partido de la Revolución Democrática. A mí me gusta más ese segundo formato. Claro. Es la. Una revolución. No, la. Bueno, sí, puede ser una. De las revoluciones. Igual es como un medio PRI, ¿no? Es como Partido de Revolución Institucionalizada. En México está el Partido de la Revolución Democrática también. Está. Ah, sí. Ya, pero México está loco. Está loco, está todo loco. Pero nuestro referente no es ese. Pero lo que intentamos es tener una alternativa, y a mí me encantaría que hubieran otras alternativas que se crearan y que podamos trabajar juntos para construir un polo que realmente no dude a la hora en ser gobierno de generar procesos con renuncias, como se están diciendo ahora. ¿Hoy han tenido conversaciones con el PRO a todo esto? Siempre. Con ¿Siempre? El PRO, ¿Mi buena con la onda? izquierda autónoma, con el Partido Comunista, con los ecologistas hemos hablado con muchos y... Todavía existe la ecología. Pensé que era muy 90 eso. Sí, yo también, el Partido Verde. Como Sarita Vázquez. Vamos a ver si se puede armar algo, pero yo creo que... La reina, Sarita la reina. Que son apuestas y era un paso lógico el que teníamos que dar. Ahora tenemos que juntar la firma y hay harta gente que nos ha estado apoyando. Pero... ¿Miguel va a firmar? ¿Qué Miguel? Miguel Ruiz. Siempre quería meterse un partido, no sabe cuál. Convéncelo. No, la verdad es que tengo muchas tentaciones siempre desde el Partido Socialista, así que, pero bueno, no... Pero siempre podemos discutir. Vamos a conversar. No, pero firmar además es como firmar patrocinio de candidaturas. Sí, no te claro, hace... sin duda. Oye, elegirlo. Además, PRD. Eso es la Universidad de Chile. No, pero para el partido tenéis que firmar para ser militante. No, automáticamente es que yo no conozco nada. No, pues de si eso. firmáis, eres militante. Sí, ¿Automático? No tenéis que hacer un Por acto... eso persiguieron a tantos comunistas en dictadura, Iván. Porque firmaban. Firmaban, sí. No, pero ¿en verdad es automático? O sea, una vez que firmas y los yo. presentas y te los aceptan, ellos Por pasan ejemplo, a ser la en base la militante. universidad, cuando tú querés firmáis... No, pues una es cosa partido, zapatista, pues, es una una lista. candidatura, ¿no? Claro. Pero una Para candidatura igual. No, para las candidaturas no quedáis registrado en nada. De hecho, la gente que firmó por mí no está registrada en nada. Pero cuando tú firmas para un partido es porque eres militante. Sorry, soy ignorante en ese tema. Porque no me No, Oye, ¿y con la calidad de fuerza pública han tenido algún grado de comunicación? No, es que... No, estoy recordando un poco lo que pasó el año pasado en las elecciones del Centro Estudiante de la Adolfo Ibáñez, ¿no? No, ellos son parte de... Yo creo que van a armar una coalición como entre liberal de derecha, que es, no sé, pues Fuerza Pública, Amplitud y... El Partido Liberal. No sé si el Partido Liberal había No, otro, creo. Red Liberal. Y van a armar algo. El Partido Liberal es más bilbadista, es más, yo diría que es más progresista que ellos. Conservador. No, son más progresistas. O sea, los Blado que son más mucho conservadores progresista. son Fuerza Pública, etcétera. No, pero Blado yo creo que es mucho más progresista Es muy que progre. varios de la nueva mayoría, por no decir casi todo. Quizás lo tenemos la próxima semana, de hecho. Es un gran valor Blado. 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 Así que eso. Hoy tú nombraste a
les puedo contar una anécdota. Nombraste a el Huffington Post. Y una vez le escribí un mail a Adriana Huffington y me lo respondió. No te puedo creer. ¿Qué le preguntaste? No, porque, ¿Es este tu correo? Mira, en alguna época de mi vida a mí me eligieron como Global Shaper. ¿Qué significa eso? Son como los líderes jóvenes de distintas partes del mundo, pero que son como invitados por el Foro Económico Mundial. Y yo todavía no entendía muy bien lo que era el Foro Económico Mundial, ni sabía como cuál era su rol dentro de la sociedad. Y yo dije, ya, pues, mira, qué reconocimiento, bacán, me invitaron a Davos, que es un foro donde van todos los grandes empresarios, los presidentes, todos van a un foro, y los líderes de todo el mundo. Y fui a Davos. ¿Tú ya eres famoso? Fue después del 2011. Ya. Y fue, de hecho, en enero del 2012. Y fui a Davos y me di cuenta de qué es lo que significaba esto, que era como un lugar el máximo lobby que existe de espaldas a la ciudadanía en un cerro en Suiza, donde se metían... o sea, Salfate estaría impresionado. No, donde se metían presidentes en reuniones con empresarios sin ningún tipo de registro. Y la pantalla es que hay foros muy entretenidos donde la gente da opiniones sobre temas contingentes del año y se discute de todos los temas y muy bien. Y hay invitados, no sé, pues está invitado, ¿cómo se llama? Desmond Tutu. Están invitados pura gente bacán que tú escuchás y súper entretenido mientras en los pasillos de atrás está todo pasando. Es decir, ahí donde está Draghi. Y de hecho cada empresa paga como, no sé, 30 millones de pesos por cada integrante que va. O sea, significa que el retorno tiene que ser muy interesante. Y el tema es que ahí, en un foro que yo hablé y todo el tema, Adriana Huffington también estaba y como que me dijo, oye, ¿por qué no escribes columnas en el Huffington Post? No te creo, qué divertido. Sí, pues le escribí un mail y después me dijo, ya, escribe cuando quieras y son tales los caracteres. ¿Y te has publicado en el Huffington Post? No, nunca publiqué. Bueno, es una buena oportunidad. Oye, hablando de futuro y aplicando realismo político, digamos, ¿no? ¿Realismo sin o con renuncia? Vamos a cerrar. Estamos cerrando, sí. ¿Tienen algún esbozo de estrategia, digamos, para las elecciones municipales? En la medida en que, claro, tú me dices que son participantes de la nueva mayoría, sin duda, pero no incidentes. No, incidentes, pero no participantes. Exacto, perdón. No aún, no tenemos estrategia, la tenemos que definir, pero lo cierto es que el piso es ser partido y por eso las fechas estamos tan apurados. Porque si tú no eres partido tienes que mendigar cupos en algún lado. En cambio, cuando tú eres partido, tú puedes decir, mira, lleguemos a un acuerdo, una alianza, bien, y si no, tengo mi lista y puedo armar mi lista como partido igual, invito independientes, etcétera, pero no estás supeditado a lo que otro te diga. Y si compites como independiente estás casi muerto, porque las listas de concejales son, qué sé yo, 6 u 8, y si compites como independiente vas solo, uno contra la suma de 8. Exacto. Es imposible. Es imposible. Y los autónomos le van a mendigar a usted, ¿o no? Ojalá también sean partidos. Ojalá sean partidos. Si no, yo creo que siempre van a tener Panto Figueroa acá dijo que no, y al otro día en el diario dijo que sí. Es decir, están vacilantes. Onda, como son tan autónomos que vacilan. Como el Murci Rojas, que fue el que dijo no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Maravilloso. Cerramos perfectamente con esa frase del maravilloso Murci Rojas. Desde la Galería Metales Pesados Visual. Sí. Merced. No me sé el número. 316. Oye, nunca he sido bueno con los números, tú lo sabes, incluso en las clases. Se nota. Sí, pues. Entonces eso, con Giorgio Jackson, fue, es y será la comunidad de los iguales. Chau. Chau.